Hola, bienvenidos a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta sesión vamos a hablar un poco del manejo de arreglos en lenguaje ensamblador y vamos a ver un par de ejemplos en el emulador EMU 8086. Si ustedes manejan algún otro lenguaje de programación, por ejemplo C, Java, seguramente están familiarizados con el manejo de arreglos, por ejemplo cuando utilizan vectores, cuando se utilizan matrices. Básicamente un arreglo es un conjunto de elementos que están ordenados, que están agrupados, y en lenguaje ensamblador un arreglo va a ser un conjunto de datos almacenados de forma contigua en la unidad de memoria. En lenguaje ensamblador un arreglo lo podemos declarar de forma muy similar a como hemos hecho anteriormente con las variables. Entonces tenemos esta estructura para declarar en la sección de datos, en el segmento de datos, un arreglo. Primero el nombre del arreglo, siguiendo las mismas reglas de definición de variables. Después el tipo de datos que va a contener el arreglo, que pueden ser tipo byte, tipo palabra, db, dw y cualquier otro de los tipos de variable que hemos visto. Y finalmente el contenido del arreglo, que va a ser la colección de elementos que va a contener precisamente el arreglo, separados por comas. Estos elementos pueden tener pues cualquiera de los formatos que hemos visto: decimal, binario, octal, hexadecimal o de tipo carácter, siempre y cuando sean separados por comas. Hay algunas características importantes que tenemos que revisar a la hora de manejar los arreglos. Entonces, para eso yo escribí un breve programa de este lado. Este programa tiene pues la misma estructura que hemos estado manejando en ya sesiones anteriores. Tenemos el modelo del programa small, la sección de datos o el segmento de datos, que es donde vamos a definir los arreglos. Aquí estoy definiendo tres arreglos de nombre arreglo 1, arreglo 2 y arreglo 3, de tipo byte, tipo DW, palabra, y el tercero también es de tipo byte. Entonces aquí en los arreglos de tipo byte, por ejemplo, cada uno de los elementos que están definidos va a tener una longitud de 8 bits o un byte, mientras que en el arreglo DW cada uno de los elementos definidos va a ocupar un espacio de 16 bits, y así sucesivamente cuando definimos otro tipo de variable, la de Q, por ejemplo. Entonces estos elementos que conforman estos arreglos van a estar almacenados de forma contigua en la unidad de memoria. Por ejemplo, si definimos estos tres arreglos, el primer elemento del arreglo 1, que va a ser 1, va a ocupar un espacio de 8 bits. Después viene el siguiente elemento, el elemento 2, que también va a ocupar un espacio de 8 bits, y así sucesivamente. Los elementos del arreglo 2, al ser de tipo de DW, van a ocupar cada uno un espacio de 16 bits. Entonces, si eso lo vemos en un mapa de memoria, como el que está mostrado de este lado, tenemos que empezamos el segmento de datos con un desplazamiento 0, en donde está colocado el primer elemento. Después en el desplazamiento 1 está colocado el elemento, el contenido 2, y así sucesivamente. Cuando nosotros terminamos de llenar los elementos que contiene el arreglo 1, en este punto empezamos llenando los elementos que contiene el arreglo 2. En este caso el arreglo 2 tiene como primer elemento el número 1, que va a ocupar un espacio de 16 bits. Entonces, si consideramos que cada una de estas filas en el mapa de memoria es de 8 bits, el primer elemento va a ser el 1 de 8 bits y el segundo elemento va a ser un 0 de 8 bits. Entonces, vamos a tener almacenado este número de 16 bits en hexadecimal. Aquí lo estoy poniendo en decimal, ocupando, por supuesto, 16 bits. El siguiente elemento que viene o que se almacena es el carácter del por ciento. Entonces aquí tendríamos
Bueno, aquí yo puse el carácter de por ciento. Realmente recuerden que cuando usamos un carácter o definimos un carácter, realmente lo que se guarda en la memoria es el código ASCII del carácter. Entonces aquí tendría almacenado el código ASCII del carácter, que sería el 25 en hexadecimal, y posteriormente, como necesitamos completar 16 bits, se utiliza el 0, que serían estos dos dígitos más significativos en hexadecimal. Y así sucesivamente vamos ocupando espacios, por ejemplo, para el carácter de número y después para los elementos del arreglo 3 que llegan aquí, el 0, el 1, perdón, el 2 y el 3. Entonces aquí vemos esta flecha nos indica la longitud del arreglo 1, esta flecha nos indica la longitud del arreglo 2 y esta la del arreglo 3. Si recordamos un poquito de esta notación, aquí vemos lo que es la dirección base, que nos indica la dirección del segmento de datos, y de este lado el desplazamiento, que nos indica justamente la dirección de cada uno de los elementos dentro de la sección, en este caso el segmento de datos. Entonces cada uno de estos datos tiene un desplazamiento dentro de esta sección que está indicado en esta columna. Entonces, para poder encontrar la dirección en memoria de alguno de los elementos en un arreglo, en lugar de usar el desplazamiento respecto a lo que es la dirección base, vamos a usar desplazamientos pero respecto a lo que es el desplazamiento del arreglo. Aquí, por ejemplo, yo definí tres arreglos: arreglo 1, arreglo 2 y arreglo 3. Entonces, arreglo 1 inicia en esta dirección, en esta fila. Arreglo 2 inicia en esta dirección y arreglo 3 inicia en esta dirección. Entonces, si yo quiero acceder a alguno de los elementos contenido en alguno de los arreglos, entonces yo puedo utilizar la dirección de inicio del arreglo más un desplazamiento dentro del arreglo, es decir, un desplazamiento que inicia con 0 en la posición en la que inicia el arreglo. Intentando explicarme un poco más, yo tengo aquí estas tres figuras en donde defino arreglo 1, arreglo 2 y arreglo 3. Hay que recordar que cada una de las etiquetas que están asociadas a las variables, o en este caso el nombre de los arreglos, nos indica una dirección en donde están ubicados los elementos. Entonces, si yo asocio esta etiqueta o nombre a la dirección de inicio donde están almacenados estos datos, podemos considerar que el desplazamiento del primer dato es 0, el desplazamiento del segundo dato es 1 y el desplazamiento del tercer dato es 2 y así el del cuarto dato es 3. Estos son los desplazamientos respecto a la dirección de inicio o respecto a la etiqueta, que es el arreglo al que están asociados estos elementos. De la misma forma, tenemos acá arreglo 2. Otra vez, en este caso, tenemos un arreglo DW. Recuerden, cada uno de estos elementos va a ser de 16 bits. Entonces, este elemento va a tener un desplazamiento de 0 respecto a la dirección de inicio de arreglo 2. Este elemento va a tener un desplazamiento de 2 respecto a la dirección de inicio del arreglo 2. Y este elemento va a tener un desplazamiento de 4. ¿Por qué aquí vamos de 2 en 2? Porque recuerden que estos elementos, al ser de tipo DW, ocupan cada uno 16 bits. Entonces, esa misma regla tenemos que recordarla cuando se definen variables de longitud mayor o arreglos con elementos de longitud mayor. Por ejemplo, palabras cuádruples, en donde tendríamos que los desplazamientos entre cada uno de los elementos va de 4 en 4. Y esto mismo lo podemos ver aquí en el mapa de memoria.
por ejemplo, arreglo 2, que es de tipo DW, inicia en este punto. Entonces el siguiente elemento, el carácter de por ciento, tiene un desplazamiento de 2 respecto a la dirección de inicio de arreglo 2. Entonces contamos 1, 2, aquí tenemos el carácter de por ciento. Después el carácter de número tiene un desplazamiento de 4 respecto a la dirección de inicio de arreglo 2. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y lo mismo aplica para el arreglo 3, que es de tipo byte. Tenemos que el primer elemento tiene un desplazamiento 0 respecto a la dirección de inicio. El segundo elemento tiene desplazamiento 1 y el tercer elemento tiene desplazamiento 2. Entonces, regresando a este programa, una vez que hemos definido los arreglos que vamos a utilizar en el programa, tenemos la sección de código o el segmento de código donde se escribe el programa. No hay que olvidar que necesitamos, en el modo de direccionamiento real, necesitamos incluir este par de instrucciones para que el procesador pueda ubicar la dirección de la sección de datos. Entonces hay que pasarle la dirección de la sección de datos al registro del segmento de datos DS. Ya dentro del programa, pues nosotros podemos entonces manipular los datos, los elementos contenidos en estos arreglos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta instrucción. Bien, modifiqué esta parte. Esta instrucción, por ejemplo, nos permite cargar el registro AL, el registro acumulador, con un elemento del arreglo 1. ¿Cuál elemento del arreglo 1? Recuerden que esta etiqueta arreglo 1 nos está representando la dirección de inicio o el desplazamiento donde inicia precisamente el arreglo 1. Y aquí estoy con esta sintaxis representando el desplazamiento 0 más 2, que sería el desplazamiento 2. Entonces estaría haciendo alusión al elemento 2 del arreglo. Si este es el elemento 0, este es el elemento 1, este sería el elemento 2 del arreglo. Entonces aquí con esta sintaxis estoy haciendo referencia a lo que sería el elemento que tiene un desplazamiento 2 dentro del arreglo 1. Ese elemento sería el que se estaría transfiriendo a través de la instrucción mov al registro AL. Entonces con esta instrucción AL quedaría cargado con el número hexadecimal 41, que representa el código ASCII del carácter A, que sería este elemento que tengo aquí. Luego la siguiente instrucción tenemos arreglo 2 más 1, que se estaría transfiriendo al registro AX a través de la instrucción mov. Otra vez arreglo 2 representa el desplazamiento 0 o la dirección de inicio del arreglo 2, que sería pues en el mapa de memoria esta posición, más un desplazamiento en este caso de 1, lo cual estoy viendo que sería un error, porque quedamos que los desplazamientos en un arreglo que es de tipo DW deben de ir de 2 en 2. Entonces aquí voy a modificar. Ya está. Entonces aquí tendríamos que el arreglo 2 tiene su desplazamiento o dirección de inicio más un desplazamiento de 2. Esto nos permitiría acceder en el arreglo 2 al segundo elemento, que sería el carácter de por ciento. Con esto estaríamos asignando al registro AX el valor de 25,
hexadecimal, aquí me falta una H, y el 25 en hexadecimal es el código ASCII del carácter de por ciento. Y algo similar vamos a tener aquí en esta tercera fila, bueno, en este tercer comando, la instrucción mov al como arreglo 3 más 1 nos va a permitir tomar el segundo elemento, el elemento 2 del arreglo 3, y almacenarlo en el registro AL. Aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, que si yo estoy manejando arreglos que son de tipo byte, de 8 bits, el registro destino también tiene que ser de 8 bits. Mientras que si estoy manejando arreglos con elementos, por ejemplo, de 16 bits, también el registro destino tiene que ser de 16 bits. Entonces, si utilizamos estas sintaxis, por ejemplo, para almacenar datos de estos arreglos en los registros, tendríamos, por ejemplo, si queremos asignar el elemento arreglo 1 al registro AL, pues nos quedaría el registro AL cargado como 01 con el hexadecimal, el primer elemento. Si lo que queremos es asignar el segundo elemento al registro AL, pues entonces tendríamos que mover este elemento arreglo 1 más desplazamiento 1. Si queremos asignar el tercer elemento, tendríamos que mover el dato con esta sintaxis arreglo 1 más 2. Me refiero a esta sintaxis que aparece aquí. Y así sucesivamente, así es como aparecerían entonces en los registros, en el registro AL. Y cómo aparecerían en el registro AX si nosotros queremos mover el primer dato, por ejemplo el 1, al registro AX con esta instrucción. Pues en lugar de utilizar arreglo 2 más 2, utilizamos simplemente arreglo 2, con eso estaríamos moviendo el primer dato. Si queremos mover el segundo dato con esta instrucción, tal cual, y aparecería en el registro AX de esta forma. Y así podemos seguir con los siguientes datos. Aquí nada más hay que tener cuidado de no usar desplazamientos impares, por ejemplo, como hice hace un rato, en arreglo 2, si ponemos arreglo 2 más 1, entonces la variable que se almacena, por ejemplo, en el registro AX, quedaría 2500. Y eso es algo que no queremos, es algo incorrecto, porque la parte del correspondiente al código ASCII de este carácter debe de ir en la parte baja. Y eso es simplemente porque si este 25 apareciera en la parte alta de este registro, ya sería un número, esto ya representaría un número mayor al 256. Y recuerden que los caracteres en código, con el código ASCII solamente están representados del 0 al 256. Por lo tanto, sería incorrecta la representación de este carácter. Y lo mismo con los demás elementos del arreglo. Por eso tienen que ir con desplazamientos pares. Por ejemplo, de 0, 2 y 4. Aquí en el emulador EMU8086, por ejemplo, estoy definiendo en la sección de datos dos arreglos, el arreglo llamado arreglo 1 y el arreglo llamado arreglo 2. El arreglo 1 tiene elementos de tipo byte y el arreglo 2 tiene elementos de tipo palabra, DW. Estos son los elementos que están definidos en cada uno de los arreglos. Aquí en la sección de código tenemos las dos líneas que nos permiten poder manejar estos datos, poder acceder a estos datos dentro del programa. Entonces vamos a ver qué es lo que se carga en cada uno de estos registros. En el registro AL, con esta instrucción, con esta sintaxis, de acuerdo a lo explicado, esperamos que se cargue en el registro AL el elemento del arreglo 1 que tiene un desplazamiento de 2.
Entonces el elemento que tiene desplazamiento 2 en el arreglo 1 sería el carácter de A. Este sería desplazamiento 0, desplazamiento 1 y este sería el de desplazamiento 2. Entonces vamos a emular esto. Aquí me dice que tengo un error y eso es porque no tengo definido este arreglo 3. Lo tengo comentado porque es parte del siguiente ejemplo. Entonces voy a comentar esta línea. Voy a emular otra vez. Nuevamente tengo tengo más líneas acá abajo que son parte de los siguientes ejemplos. Les voy a comentar. Volvemos a emular. Ahora sí corre el programa. Entonces queremos ver cómo se carga el registro AL con esta sintaxis. Esperamos que se cargue con el código ASCII del carácter A. Entonces emulamos paso a paso. Y aquí está. El registro AL se carga con el código 41, que es el código ASCII del carácter correspondiente a la letra A. Después tenemos la instrucción mov AX, arreglo 2 más 2. Con esto esperamos que se cargue el elemento correspondiente al arreglo 2, que en este caso es el signo de número, este. Como es un carácter, esperamos que se cargue el código ASCII de número. El código ASCII de número, si vemos en esta tabla, buscamos el símbolo número, es el código 23 en hexadecimal. Entonces emulamos paso a paso y se carga el código 23 en hexadecimal. Aquí observen que se está cargando el 23 en la parte baja, lo cual está correcto. Si nosotros pusiéramos un desplazamiento impar en este arreglo que es de tipo DW, igual trabaja el programa, pero lo que nos carga en el registro AX es el 23 en la parte alta del registro. Entonces este número de 16 bits 2300 en hexadecimal se sale por mucho de lo que sería el rango de 0 a 256 que se utiliza para representar los caracteres. Concretamente no representaría este carácter. Ahora que hemos visto cómo manejar los desplazamientos en los arreglos y cómo acceder a esos datos, vamos a ver la instrucción dup y vamos a ver cómo usar los registros DI, índice de destino, y el registro SI, índice de origen, para realizar la lectura y la escritura en arreglos. Para eso puse de este lado un pequeño programa nuevamente en donde tengo en la sección de datos la definición de un par de arreglos, arreglo 3 y arreglo 4. En arreglo 3 estoy usando una nueva instrucción, la instrucción dup, que tiene esta sintaxis de este lado. Esta sintaxis nos permite definir un arreglo con múltiples elementos. Por ejemplo, esta sintaxis tiene nombre del arreglo, tipo de datos que va a tener el arreglo, el número de elementos que va a contener el arreglo y el valor que van a tener los elementos de este arreglo. Con esta sintaxis entonces tengo un arreglo llamado arreglo 3 con variables, con elementos de tipo byte, que va a contener 10 elementos que van a tener cada uno de esos 10 elementos sí un valor de 5. Definir un arreglo de esta forma nos permite inicializar arreglos bastante grandes
o suficientemente grandes para la aplicación que estemos desarrollando, que posteriormente pues vamos a ir llenando para no ir definiendo elemento a elemento. Podemos iniciar, por ejemplo, un arreglo con todos sus elementos iguales a 0, o en este caso con todos sus elementos iguales a 5. Tenemos además un par de registros, el registro DI, índice de destino, y el registro SI, índice de origen, que nos permiten realizar la lectura y escritura en arreglos. Vamos a considerar entonces esta sintaxis. La instrucción lea, ya la hemos revisado en la sesión anterior, nos permite obtener la dirección de algún arreglo. Por ejemplo, esta instrucción lea DI, arreglo 3 nos permite cargar el registro DI con la dirección de inicio de arreglo 3 o el desplazamiento de arreglo 3. Entonces, después de ejecutar esta instrucción, nosotros tendríamos el desplazamiento de arreglo 3 cargado en el registro DI. Después, la siguiente instrucción, nosotros tendríamos mov espacio corchetes, y dentro de los corchetes DI, 0AH. Lo que nos está representando esta instrucción es que queremos mover el dato 0A en hexadecimal a un arreglo, concretamente al elemento marcado con la dirección DI. La dirección DI la llenamos en la línea anterior con la dirección del arreglo 3 o el desplazamiento del arreglo 3. Si no le pusimos un signo +1, por ejemplo aquí, lo que estamos accediendo es a la dirección de inicio de arreglo 3 más un offset, más un desplazamiento de 0, es decir, al primer elemento de arreglo 3. Los corchetes, pues lo que nos indican nuevamente es que estamos tratando de acceder a lo que es un arreglo, y DI es la dirección donde nosotros queremos colocar el elemento DI, perdón, el elemento 0AH. Entonces lo que acabo de mencionar pues está aquí escrito. Si nosotros queremos leer un arreglo, podemos utilizar el registro SI. Si nosotros queremos leer algún elemento de algún arreglo, podemos utilizar este registro auxiliar SI. Nuevamente necesitamos darle al registro SI lo que es la dirección de inicio del arreglo que queremos leer, y eso lo hacemos nuevamente con la instrucción lea. Entonces ahora con esta segunda instrucción mov dl, corchetes cuadrados SI dentro de los corchetes, lo que nosotros estaríamos haciendo o pretendiendo hacer es mover el elemento señalado con la dirección SI, la dirección que está almacenada en el registro SI, la cual se transfirió en la línea anterior. Queremos tomar de un arreglo el elemento SI, en este caso sería el primer elemento del arreglo 4, y transferirlo al registro DL. Sería lo que significa esta sintaxis. Aquí puse el registro DL porque hemos utilizado un servicio con la interrupción 21H que nos permite a través de este registro DL desplegar en pantalla pues el contenido de este registro DL. Entonces los registros DI y SI se utilizan precisamente para realizar lo que es la escritura. En el caso del registro DI, la escritura sobre escritura de los arreglos, y en el caso del registro SI para realizar la lectura de los arreglos utilizando esta sintaxis. Veamos nuevamente el emulador. Ahora aquí en el emulador voy a descomentar estas líneas.
Entonces ahora tengo definidos, además de los arreglos 1 y 2, el arreglo 3 y arreglo 4. Si se fijan, en el arreglo 3 estoy utilizando la instrucción dup, que crea un arreglo con 10 elementos de valor 5, y ahora estoy definiendo el arreglo 4 de tipo byte con caracteres que son A, B, C, D. Entonces primero vamos a ver cuál es el contenido del arreglo 3. Emulamos. Vamos a ver qué es lo que está cargado en arreglo 3. Para eso podemos activar aquí el botón de variables. Y aquí aparecen el contenido de los arreglos. En cada uno de los arreglos podemos pedir que nos muestre el número de elementos que queremos ver. Por ejemplo, 5 elementos. Queremos ver quizás aquí 2 elementos nada más. Si aquí queremos ver 10 elementos, vemos que arreglo 3 tiene 10 elementos con valor de 5 cada uno en hexadecimal. Y también vemos que arreglo 4 tiene el código hexadecimal que corresponde a los caracteres A, B, C, D mayúscula, que son el 41, 42, 43 y 44. Y como pedí que me mostrara 10 elementos, todos los demás los muestra en 0. En realidad, pues estos elementos no están definidos, no estoy definiendo un arreglo con estos elementos, pero me está mostrando esto. Estas siguientes líneas nos ponen como ejemplo la sobreescritura de un arreglo o de los elementos de un arreglo. Ya vimos que arreglo 3 tiene solamente elementos de valor 5. Entonces, de acuerdo a la sintaxis que vimos en la presentación, nosotros tenemos que darle a través de la instrucción lea la dirección de inicio de arreglo 3 al registro DI que vamos a utilizar para realizar la escritura, la sobreescritura de este arreglo con nuevos datos. Ahora vamos a sobreescribir el primer dato de este arreglo con el valor 0A y la sintaxis que vimos. Después vamos a incrementar el valor de la dirección DI. Si nosotros tenemos que en primera instancia nosotros cargamos DI con arreglo 3, lo que hicimos fue darle la dirección de inicio de este arreglo 3, darle la dirección del primer elemento de arreglo 3. Si nosotros incrementamos DI posteriormente con la instrucción incDI, nosotros vamos a decir que queremos acceder al segundo elemento del arreglo asociado DI, es decir, arreglo 3. Y con la instrucción mov corchetes cuadrados DI, 0B, lo que estaríamos haciendo es decir que se escriba el segundo elemento del arreglo 3 con el dato 0B. Y si volvemos a hacer lo mismo, incrementamos DI y repetimos esta instrucción ahora con 0C, lo que estaríamos haciendo es sobreescribir el tercer elemento del arreglo 3 con el valor de 0C. Veamos cómo funciona esto en el emulador. Hay que poner atención entonces en lo que es el arreglo 3. Vamos a ver arreglo 3. Inicialmente tenemos que arreglo 3 tiene todos sus elementos con valor de 5. Al ejecutar paso a paso las instrucciones, aquí vemos que el primer elemento se sobrescribe, incrementamos de ahí, el segundo elemento se sobrescribe, incrementamos nuevamente de ahí y el tercer elemento se sobrescribe. Entonces así podemos ir modificando los elementos de arreglos en lenguaje ensamblador. Y para finalizar esta sesión vemos cómo leer un arreglo con
los índices SI. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo ir leyendo un arreglo, concretamente cómo ir leyendo el arreglo 4. Voy a imprimir en pantalla los caracteres contenidos en el arreglo 4. Aquí vemos que arreglo 4 tiene caracteres A, B, C y D. Entonces voy a usar el servicio 2. Para usar el servicio de impresión de caracteres en pantalla, tenemos que cargar el código 2 en el registro AH y dejarlo cargado mientras estemos usando la interrupción 21H para imprimir caracteres en pantalla. Entonces, con esta siguiente línea tenemos que lea SI, arreglo 4. Nos va a permitir cargar la dirección de inicio del arreglo 4 en el registro SI. Posteriormente, la siguiente línea lo que representa es que vamos a cargar el elemento del arreglo. Si se fijan, los corchetes cuadrados me indican que nosotros queremos acceder a un arreglo y concretamente queremos acceder a la dirección que nos está indicando el registro SI. Entonces estamos accediendo, en este caso, si nosotros cargamos la dirección del arreglo 4 en SI, estamos accediendo al primer elemento del arreglo 4. ¿Por qué el primer elemento? Porque aquí no tenemos un más 1 que nos indicaría el segundo elemento, o no tenemos un más 2 que nos indicaría el tercer elemento. Con eso estamos transfiriendo el primer dato de arreglo 4 al registro DL. Recuerden que para usar la impresión en pantalla a través del servicio 2 con la interrupción 21 necesitamos cargar el carácter que queremos imprimir o el código del carácter que queremos imprimir en el registro DL. Entonces, al ejecutar la instrucción int21h, nosotros estaríamos imprimiendo el primer elemento de arreglo 4, que sería la letra A. Después, si incrementamos el registro SI, lo que estaríamos haciendo es incrementar lo que sería el desplazamiento que se almacenó en SI, lo cual nos estaría permitiendo acceder al siguiente elemento del arreglo 4. Al repetir otra vez esta instrucción, cargamos ese elemento, el segundo elemento, en el registro DL y después ejecutamos la interrupción 21H. Se estaría imprimiendo en pantalla el elemento carácter B. Y si seguimos repitiendo esas instrucciones, estaríamos imprimiendo en pantalla el elemento C y el elemento D del arreglo 4. Vamos a ver cómo funciona esto en el emulador. Aquí vemos que se imprime el carácter A. Seguimos ejecutando paso a paso. Se imprime ahora el carácter B. Después se imprime el carácter C. Pues muy bien, eso es todo en esta sesión. Espero que hayan quedado claros estos conceptos. Son de repente un poquito confusos, pero espero haberme explicado o haber colaborado a que se aclararan algunos de estos conceptos. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.